Hola, ¿qué tal, amigo, querido Radio Escucha? Muy buenos días, un miércoles más en el cual pues vamos a platicar sobre temas de interés que espero que a usted, valga la redundancia, le interese. Para ello nos vamos a salir un poquito en este episodio del tema de la ciencia, como siempre lo tratamos en este programa, sobre lo que pasa en la División de Ingeniería y sus departamentos, para hablar sobre algo igualmente de importante, igualmente interesante, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el día de ayer, y en el cual pues hubo movimiento, hubo pues en el centro del país marchas, aquí en Hermosillo también. Tengo para eso el agrado de haber invitado a una pues amiga mía de hace muchos años, la doctora Mayra Borbón. Ella, les voy a platicar un poquito. Ella es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, licenciada y maestra en Letras por la Universidad de Sonora y nacida en El Mayo, en Navojoa, Sonora, integrante del segundo Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México y editora fundadora del periódico feminista La Regeneración de la Secretaría de Mujeres de Morena. Alguien se llama la Regeneración, así se llama, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tal, Mayra? Mucho gusto, doctora. Se me hace raro hasta decirte doctora porque estoy acostumbrado a llamarte por tu nombre, pero bueno, vamos a guardarla. Bueno, no vamos a guardar la formalidad, vamos a... Mayra. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días desde la Ciudad de México. Y también un dato que me estabas comentando antes de iniciar. Actualmente das clases en la UAM, pero en Azcapotzalco, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? Buenos días, René. Mucho gusto estar acá contigo, con el auditorio de la Universidad de Sonora y de todo el estado tan querido, mi tierra. Sí, yo soy profesora de la UAM Azcapotzalco, que es esta universidad muy grande de acá de la Ciudad de México, que está dividida en varias unidades. Entonces yo estoy en la unidad del norte dando clase, pero soy egresada de Iztapalapa, que sería el sur oriente de la ciudad, ¿no? Entonces, muy interesante a propósito de movimientos sociales y políticos de México, así como el feminismo, pero bueno, mi universidad surgió a partir de 68. Entonces, bueno, en otro momento hablaremos de estos temas tan interesantes, pero sí, tengo el privilegio de dar clases ahí en la UAM, esta universidad que es una universidad joven, pero que tiene muchísimos alumnos haciendo un gran trabajo en investigación. Y bueno, René, sí, puedes hablarme con confianza, pues somos amigos de tanto tiempo, ¿no? Y te agradezco mucho que me hayas invitado a hablar a tu programa sobre el feminismo, que según lo pensamos, y no lo digo yo, sino sociólogos, historiadores contemporáneos, el feminismo es el movimiento del siglo XXI, ¿no? Sobre todo de todo lo que llevamos de este siglo, los pocos años, ¿no? Es un movimiento más representativo y pues aquí estamos trabajando en ello, haciendo aportaciones desde cada quien nuestra trinchera, y te felicito por tener este tema en tu programa, porque este despertar en el feminismo, entender que ese movimiento feminista va a contribuir en todas las áreas, en la universitaria, por supuesto, y para lograr la equidad que a nadie le hace daño y a todos beneficia. Sí, y pues bueno, eso también en el marco de todas las actividades que está realizando la Universidad de Sonora en esta semana. Y me gustaría iniciar, muchas veces se empieza a hablar de feminismo, de ciertos aspectos, de muchas cosas a veces hasta específicas, pero vamos a empezar definiendo para la gente que a lo mejor no lo tiene muy claro o no lo sabe, o vamos a iniciar por el inicio, valga la redundancia. ¿Qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es un movimiento político y social que lo que implica es un reconocimiento o una conciencia de la desigualdad entre géneros. Sí, entonces el feminismo se inicia a la par de la Ilustración, con la Revolución Francesa, que se proclamó, ¿no?, la Declaración
Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, pero bueno, ¿qué pasó ahí, no? Que es el referente, ¿no? La Revolución Francesa para todas las democracias, ¿no? Históricamente. Pues resulta que en esta declaración del hombre y del ciudadano, pues se excluía a la mujer, ¿no? Entonces, después, un poco tiempo después, una filósofa y una escritora llamada Olympia de Gouges, ella escribió y publicó un libro, bueno, sí, es como una especie de panfleto, digamos, o manifiesto, podría manifiesto, ser. como un manifiesto más bien, que se llamó la Declaración de la Mujer, de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues en este texto, en este manifiesto, lo que se busca es evidenciar todo estas, digamos, silenciamiento o esta exclusión o este acto de invisibilizar a la mujer como ciudadana. Sí, entonces estamos aquí se ubica históricamente la primera ola del feminismo. Cuando hablamos del feminismo, como en sus etapas, se les llama olas, ¿no? Se dice que actualmente estamos en la cuarta ola, ¿no? Entonces tenemos en este momento, ¿no? Posterior a la Revolución Francesa, tenemos la primera ola con esta declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, donde se está cuestionando esta exclusión de la mujer dentro de todos estos derechos universales, ¿no? Porque aparte de que sí es como fue una lucha, ¿no? Una lucha por la igualdad, que el proletariado, que el hombre, que el trabajador, y qué onda con las mujeres, ¿no? ¿Qué onda con las mujeres? ¿Dónde está el papel de las mujeres? Estas parte de la sociedad tan grande que está a cargo de los cuidados, a cargo de la crianza, de la cocina, etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se viene? Pues se viene la segunda ola, ya a mitad en el siglo XVIII, más o menos en la mitad, con las sufragistas, ¿no? Que sería este grupo de mujeres ya organizadas, también conscientes y que tienen sus consignas que van a decir, nosotras tenemos derecho al voto. Sí, nosotros ya somos trabajadoras, nosotras tenemos derechos de ejercer profesiones y por supuesto ni se diga el derecho a la educación, ¿no? O sea, ahorita nos parece, no podemos pensar, ¿no? En que hubo un momento en el que las mujeres no teníamos derecho a educarnos, a estudiar, y por eso, pues yo por supuesto que me asumo como feminista, y yo creo que si todas las mujeres supiéramos, o todas las personas, toda la sociedad, supiéramos lo que realmente busca el feminismo, que es la igualdad, para una mejor sociedad, que es una ética y que es una forma de ver el mundo, que busca, que está basada en la justicia, pues nadie estaría en desacuerdo, ¿no? Entonces, por supuesto que todas las mujeres universitarias, como yo, que también soy profesora universitaria, pues le debemos toda esta posición, todos estos privilegios que tenemos de enseñar, de trabajar, de tener una cuenta bancaria, de ser solteras, porque también el hecho de ser solteras es un derecho ganado, es una conquista. Sí, y es algo tan sencillo, ¿no? O sea, el derecho a elegir si quieres casarte, civil, ¿no? Si quieres tener hijos, si quieres... La sociedad da por hecho que una mujer tiene que crecer, casarse, tener hijos y ya, ser abuela, morirte. O sea, sigues una cadenita y es como una etiqueta, no una etiqueta, es algo más fuerte, es algo que ya lo traes ahí en la frente. Es un mandato de género, exacto, es un mandato de género. Entonces vamos a ver cómo las leyes o cómo las prohibiciones o cómo esta forma de invisibilizar a la mujer en los derechos se está traduciendo en la cultura. O sea, se traduce en la cultura y digamos, ahorita ya no, René, como dices tú, ya no es llevarlo tatuado en la frente de que voy a ser esposa y voy a tener hijos, ya no en la ley, pero sí en la cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 35 años, soy soltera por convicción
Y yo también, yo no me escapo de los señalamientos, ¿no? De que qué rara, ¿por qué será? Sí, ¿por qué? Porque ha quedado en la memoria cultural. Entonces eso es algo muy interesante, pero tiene una larga tradición, un largo proceso y un proceso bastante complejo que es bien interesante conocer, ¿no? Entonces decíamos esta segunda ola con las sufragistas, ¿no? Hay una película muy buena que pueden ver ahí en servicios de streaming que se llama Las Sufragistas, donde podemos aprender mucho, ¿no? Este movimiento de estas mujeres que fue un legado, ¿no? Que hoy tenemos y que de agradecemos mucho, ¿no? En México, a partir de la segunda mitad también del siglo XX es cuando tuvimos el derecho. Por cierto, el parlamento que yo integré acá en la Ciudad de México, que fue en el Palacio Legislativo de Donceles, ahí fue donde se aprobó el voto femenino. Entonces, bueno, también es muy importante, ¿no? Todos estos organismos pequeños, ¿no? De este parlamento de mujeres que se tuvo en la primera legislatura de acá de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Acuérdense que la Ciudad de México no tenía su Cámara de Diputados, era como una ciudad, ¿no? Ahora ya no es una ciudad, ya es un estado, ¿no? Entonces, pues ya tiene su parlamento, tiene ya no delegaciones, sino alcaldías, y esa es una forma en la que se está integrando a las mujeres para hacer trabajo legislativo con perspectiva de género. Es decir, el feminismo es una forma de ver las cosas, es una perspectiva, por eso hablamos de los lentes morados, ¿no? De ponte los lentes morados, es decir, vamos a tener un ángulo desde el cual vamos a ver la realidad social de una manera que nunca se había tenido, que es desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Bueno, entonces tenemos esta tercera ola también, la tercera ola que estamos hablando del siglo XX, ya de la mitad del siglo XX, con todas estas teorías, pensamientos, como por ejemplo recordamos la obra de Simone de Beauvoir, en el que se distingue esta ola, este movimiento por el reconocer el patriarcado. O sea, ¿qué es el patriarcado? ¿No? Exactamente, ¿son hombres o el patriarcado lo conforman hombres o es un orden? Más bien el patriarcado es sinónimo de poder, ¿no? El patriarcado también lo pueden conformar mujeres también pueden tener actitudes patriarcales. Entonces el feminismo lo que hace es cuestionar el orden patriarcal, no exactamente tener a enemigos específicamente a hombres, sino la forma en que se conduce el poder, aunque es innegable que sí, las personas, o sea, la verdad que en muchos organismos los hombres son los que lideran. ¿Por qué? Por cuestiones culturales y mandatos de género, ¿no? También. Sí, vas a decir algo, René. Que es muy importante lo que dices y dejar en claro, creo, a la gente lo que señalas, que no es hablar en contra del patriarcado, es hablar automáticamente en contra de todos los hombres, sino es más bien contra esa, no me acuerdo la palabra que utilizaste. El orden. Como ese orden, y que el patriarcado lo integran tanto hombres como mujeres, y es toda una, bueno, también está inmerso mucha la cultura ahí. Sí, la cultura, ¿no? Por eso cuando estudiamos feminismo, que por cierto no hay que tenerle miedo a la palabra feminismo, porque la palabra ya desde entrada, digamos, lo escuchas y ya hay una resistencia, ¿no? Que está nutrida de muchísima mala información y de ignorancia, ¿por qué no decirlo así, no? El género, la categoría de género, que es una de las pistas, o es una de las claves para entender el movimiento feminista, es fundamental, porque el género no es igual al sexo. El sexo es información biológica, ¿no? Hembra humana, hombre humano, ¿no? Pero el género es toda esa construcción cultural desde la cual ya se van asignando roles y hasta colores y hasta actitudes, y se le llama eso esencialismo. Y precisamente a propósito de la tercera ola con Simone de Beauvoir, pues eso es lo que se cuestionaba, ¿no? Y eso es lo que le debemos hacer reflexión a la tercera ola, de decir, una mujer no nace, se hace, ¿no? Es decir, te hacen, ¿no? Mujer, o sea, una mujer no debe de ser dura, una mujer es sensible, porque es su naturaleza, su biología, es mujer. Y al revés. Y al revés, un hombre no, el hombre tiene que ser duro, objetivo y demás. Entonces son puras mentiras que se están
apoyando falsamente en la biología. Se le llama biologicismo a esto, que es atribuirle con respecto a la naturaleza, a la biología humana, actitudes y cuestiones que son más ya psicológicas y también son cuestiones culturales. Entonces eso es el género y por eso tenemos que destruir o deconstruir el género. Por ejemplo, una forma que beneficiaría a los hombres, que a los varones, que son los que más cuestionan de repente de manera arrebatada lo que es el feminismo, es los hombres no tienen por qué ser los proveedores. Los hombres no tendrían por qué pagar las cuentas de las primeras citas. Los hombres no tendrían por qué ser la cabeza de la familia, porque eso implica también un peso emocional, psicológico terrible. Nosotros las feministas no queremos que siga así ese orden. Queremos igualdad, queremos ganar lo mismo que ustedes, para que haya igualdad en las familias, pero que también se repartan los roles, por ejemplo, de crianza, de lavar los platos, de hacer comida. Ese es el ideal del feminismo, la equidad, porque el día en el que las mujeres podamos ingresar a las universidades, ser educadas y que las estadísticas digan que haya una equidad y podamos ganar lo mismo, ¿sí? Yo te voy a contar algo, René. Yo tuve un trabajo, no voy a mencionar nombres, donde un hombre pertenecía a ese trabajo, tenía un sueldo. Entré yo, me dieron un sueldo menor, siendo que yo estaba calificada académicamente más. Me salí, entró un varón y a él le pagaban más que a mí, solo por ser mujer. ¿Por qué? Si yo tenía un grado de posgrado, ¿no? Entonces, esos son efectos de la cultura y son prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de creer de que a mí no me tienen que pagar bien porque un hombre me va a mantener y porque seguro estoy casada y seguro mi aportación económica al hogar no es el más importante, sino que seguramente yo tengo un marido que me va a mantener, entonces ¿por qué le habría de pagar bien? Entonces son puras cuestiones culturales que van a atravesar todo, René, no nada más todos esos prejuicios que dices tú en el ámbito cultural, que digamos que es bien dañino, sí es bien dañino por supuesto, y que nos afecta la convivencia, pero que va a permear, ojo con esto, nuestras leyes, las leyes. Entonces, por eso es bien importante y yo creo que me invitaste por esto a tu programa, ¿no? Porque yo pertenecí al Parlamento de Mujeres. El trabajo legislativo que se puede hacer con perspectiva de género, creo que debería ser un ejercicio de todos los congresos, ¿no? Acá en la Ciudad de México, pues ya ven que se tienen muchas conquistas, ¿no? No te creas, pasan muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que en todos los congresos podría haber un parlamento de mujeres revisando las leyes y diciendo, oye, aquí hay un sesgo de género, aquí no se está tomando en cuenta el tema de las mujeres, o aquí se está asumiendo que se está teniendo perspectiva de género cuando no. Entonces, ahorita, afortunadamente, por todos los hechos recientes, movimientos sociales y otros fenómenos, ya estamos obligados, México, a tener ese reconocimiento de la perspectiva de género en todas las instituciones. Pero hay algo, René, que de hecho lo hablábamos en otros momentos, ¿no? O sea, ¿ocurre o no ocurre? Pues formalmente, o sea, sí se debería de ser, pero ¿qué pasa? Que de repente se presta para que sea una simulación. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? El efecto del mujerismo. ¿Saben lo que es el mujerismo? El mujerismo no es un poquito complejo, que es decir, ok, por ley hay que tener representación femenina, hay que tener mitad mujeres, mitad hombres, es una conquista, está increíble, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? De repente, como ahorita ya hay un reconocimiento y todo es capital político, pues voy a poner puras mujeres y ya con eso voy a tener... No es verdad. No por ser mujer. Un punto que en lo personal siempre no sabía qué nombre ponerle, pero claro que lo he pensado, o sea, ese simplemente poner por poner y pues ahí, híjole. Miren, no sé. mira, René, sí hay que poner por poner porque sí hay que tener una equidad, pero ojo con esto. Mujeres no garantiza perspectiva de género, ni mujeres garantiza feminismo. No garantiza. Por eso nosotras es un llamado, o sea, desde lo social,
desde la educación, desde las redes sociales, porque de hecho la cuarta ola en la que estamos ahorita viviendo se caracteriza por ese activismo digital, ¿no? Virtual, por los scratches, por todos estos fenómenos interesantes, por los trending topics, por los movimientos como el Me Too, ¿no? O sea, todo acorde a nuestros tiempos hipermodernos con internet, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso es un llamado a que las mujeres, todas las mujeres, tengamos una perspectiva de géneros y nos asumamos como feministas, pero primero que conozcamos qué es el feminismo, porque sí es verdad que hay mujeres que son igual de patriarcales que los hombres y es bien triste que sí, gracias a todo la equidad, porque eso es necesario y eso tiene que ser y tiene que estar ahí, ellas representándonos porque somos más de la mitad de la población, somos el 51%, entonces tiene que estar ahí en nuestros congresos, en nuestros puestos y demás, pero lo que más, algo que se pide, que lo que hace falta, es que sí tengan una perspectiva de género, que sí sean feministas, que no sean igual de patriarcales que la otra mitad, que va a seguir siendo patriarcal. Entonces hay que crear un contrapeso ya con un compromiso, así como lo definíamos el feminismo, es un compromiso ético, es una postura política el feminismo, es una postura, entonces, y es un movimiento también social, ¿no? Entonces, ojalá, y por eso cuando decimos, vamos a hacer un taller de feminismo, vamos a tomar clases, o vamos a hacer esto y el otro. Nosotros, hay veces en que dicen, ¿por qué nos excluyen a los hombres? Pues porque nos importa, o sea, no hay recursos suficientes nunca, René, nunca hay tiempo suficiente. Y si hay que privilegiar a alguien, tiene que ser a las mujeres. Por eso lo que te digo, por eso no es que los excluyamos, pero nosotras las mujeres no tenemos por qué educar a los hombres. ¿Saben lo que tienen que hacer los hombres? Los hombres, por favor, ojalá que no vayan a las marchas, ¿no? Los hombres, ¿no? Porque su posición no es esa, es de construir su masculinidad. Sí, adelante, René. Para allá iba, quería tocar el tema porque pues obviamente desde mi perspectiva de hombre, se puede considerar un hombre feminista, se puede dar el caso y en dado caso, para allá iba lo que acabas de decir, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué podemos, qué no podemos hacer? ¿Qué es válido? Ok, yo pensaría que un hombre no puede ser feminista, pero porque no le atraviesa la causa. O sea, la causa no te atraviesa, no lo has sentido, no has nacido con un cuerpo codificado que inmediatamente se te atribuye un esencialismo, entonces les falta la experiencia. Pero lo que sí creo, René, es que pueden ser aliados. Unos aliados sanos, aliados positivos y aliados no patriarcales. Porque si se van a ir a nuestras marchas, a querer protagonizar nuestro momento en el que nosotros tenemos que ser visibles, pues no. ¿Saben qué, René? Acaba de pasar algo que en el fútbol, que es una muestra del problema de la masculinidad. ¿Cuál es el trabajo de los hombres? Así como tú me preguntabas. El trabajo de ustedes es de construirse y cuestionarse. Mientras ustedes se cuestionan por qué tienen esas actitudes violentas, por qué quieren llegar a los golpes o por qué el hecho de aludir a su masculinidad o virilidad es un acto que los sensibiliza y no se pueden controlar, no sé, que va a provocar actitudes irracionales como la que pasó en el estadio La Corregidora. Sí. Mientras ustedes hacen eso, ¿qué tal que nosotras seguimos educándonos en el feminismo y haciendo redes y cada quien deconstruyendo su género, que se nos ha dado de manera muy violenta desde que nacimos y se nos ha adjudicado? Y que, ¿qué tal? Yo sé, René, que ustedes los hombres, bueno, y los varones que escuchan acá tu programa, no están conformes con los mandatos de género del varón. Y nosotras, por supuesto que no estamos de acuerdo en ser subordinadas ni en tener una situación de inequidad económica y profesional. Entonces, ¿qué tal que si vamos trabajando cada quien a nuestra par, ustedes deconstruyendo su masculinidad y nosotros descubriendo el feminismo y vamos construyendo este ideal de sociedad? Que ese sería el punto. Muy bien, híjole, nos va a hacer falta tiempo para llegar, para seguir en un tema pues tan interesante, pero por último, antes de despedirnos, para aquellas niñas o aquellos jóvenes que quieran adentrarse en el feminismo, tú como alguien que pues lo ha estudiado,
una especialista en la materia, perdón, ¿qué literatura le recomiendas? ¿Qué libros hay por ahí que tú digas son una lectura fácil, es algo de lo cual pues a lo mejor puede ser una historia ficticia, pero que pueda dejarte algo, o puede ser un libro totalmente una historia real? No sé, coméntanos, ¿qué nos recomendarías? Yo lo primero que les recomendaría es tener apertura y eliminar los prejuicios, ¿no? Les recomendaría, por ejemplo, este libro de Virginia Woolf, Una habitación propia, un cuarto propio. También me gustaría recomendarles O la obra de Marcela Lagarde, la obra de Nuria Varela, y bueno, ¿qué más? Hay también libros de mujeres, biografías de mujeres destacadas, en las que nosotros podemos aprender mucho de todo lo que han deconstruido estas mujeres para abrirse paso. Entonces ellas serían como referentes y historias de vida que habría que conocer. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora, Mayra, por haber aceptado pues la idea que tuve para este programa y haber platicado. Creo que no había alguien mejor para platicar en lo personal sobre este tema más que contigo. Entonces, pues, ¿por qué? Porque pues te conozco y sé que esta visión que has tenido no solamente va a partir de esta, vamos a llamarlo como le dices, esta cuarta ola, en lo cual pues están involucrados todos los medios, sino que tu manera de pensar siempre ha sido así. O sea, no te has subido a ningún barco, como se dicen por ahí. Siempre has tenido una manera particular de ver la visión en general de muchas cosas. Entonces, sabía que eras la invitada adecuada y pues muchísimas gracias por tomarte un tiempo y atender esta llamada de Zoom, y pues muchas gracias. Espero volver a tocar el tema próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y a toda la Universidad de Sonora. Un abrazo desde la Ciudad de México. Hasta luego. Y Bye. Muy bien, querido Radio Escuchas, así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, Ingenio Unison en Facebook, también Ingenio Piso, o más bien Ingenio Unison en Spotify, Ingenio Piso _Unison en Twitter y en Instagram. Mi nombre es René Flores y nos vemos en la siguiente edición. Hasta la próxima.